Bienvenidos, clappers, a una clase más con Chris de francés. Vamos hoy a tratar el tema de los verbos en el presente, la tercera persona en singular, la tercera persona en plural y trabajamos la conjugación y la pronunciación, ¿ok? Porque sí tiene su reto. Ya de por sí el presente me parece que es el tiempo más complejo, incluso más complejo que el passé composé, el pasado compuesto, si traduzco tal cual, porque tiene su lógica el passé composé. El presente no es lógico, el presente se tiene que aprender los verbos así de memoria. Lo único que es regular son los verbos que terminan en ER, que en español terminan en AR, ¿ok? En general, porque por ejemplo, bouger ya es una excepción. Bouger es moverse. Entonces, en español no termina en ER, pero en francés sí. Entonces, siempre hay excepciones. Yo creo que la excepción, como dice en francés, la excepción confirma la regla. L'exception confirme la regla. Siempre decimos eso en francés. Entonces, vamos a empezar con estos verbos que terminan en ER y cómo cambia o no cambia, más bien, de pronunciación entre estas dos personas, ¿no? Nos vamos a enfocar solo en la tercera persona. Entonces, si yo digo manger, para decir él o ella o nosotros con un mange, va a ser así, él, ¿no? Como es un verbo en ER, la tercera persona del singular solo le quitó la R. Entonces terminamos diciendo el mange. Nunca se pronuncia la E que no tiene acento, ahí sí no hay excepción. Entonces yo pronuncio el, no pronuncio la E, ¿ok? El mange. Versus plural, el mange. También. ¿Por qué? Igual, en francés no se pronuncia el plural, es decir, no se pronuncia cuando hay una E, es S. Entonces, la E no se pronuncia porque no tiene acento. La S no se pronuncia porque es plural, ¿ok? Igual aquí, en mange, no se pronuncia la ENT. Esta terminación, que es para todos los verbos en presente, siempre se terminan los verbos en ENT. ENT en los verbos no se pronuncia, ¿ok? Eso lo tienen que tener claro. Si no se pronuncia, implica que esta letra anterior sí se va a pronunciar, ¿ok? Por eso yo voy a pronunciar mange y por eso singular o plural es la misma pronunciación. Entonces, a tu pregunta de cómo yo sé que es singular o plural, el contexto, ¿ok? Entonces, a estos verbos no se les va a cambiar la pronunciación. Luego, lo mismo, hagamos el ejemplo con bouger. ¿Cómo harías bouger? Hazlo rápido para ver si logramos lo mismo. Empieza con consonante, termina con ER, por consecuencia se va a escribir así, ¿ok? Y en plural, por consecuencia, se va a escribir así. Entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar? De la misma manera que mange. Vas a decir il bouge. No pronuncio la E, la pronunciación cae sobre la G, que se pronuncia J. Il se pronuncia, la L se pronuncia y aquí no se pronuncia el plural. Chanter, ¿no? Un, que es el equivalente de nosotros, pero on lo usamos cuando estamos hablando. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo mismo, on chante. No se pronuncia la E, por consecuencia cae el sonido sobre la T. Lo que sí se va a pronunciar es la T. On chante. En plural no existe el on, entonces vamos a seguir con il, pluriel, il chante. ENT no se pronuncia en los verbos, entonces yo voy a pronunciar la T. Por consecuencia, se pronuncia exactamente igual. On chante, il chante. ¿Ok? Aquí hay una diferencia entre singular y plural con el sujeto. Entonces, además del contexto, obviamente la persona cambia. ¿Ok? Pero si yo le pongo también il en singular, il chante, misma pronunciación. Luego, danser, háganlo solito. Vamos a hacer con elle danse,
Perfecto. Elle danse, ¿va? Entonces, estos verbos, lo mismo. Entonces, estos verbos que también terminan en ER, pero la diferencia de estos que empiezan con consonante, estos empiezan con vocal. Tiene su chiste porque vas a cambiar la pronunciación. Écoutez, ¿no? Entonces, si yo pongo el sujeto il, écoute, la misma lógica, écoute para singular, écoute para el plural. Pero ¿qué pasa aquí? Que tengo una S y empiezo con una vocal. Por consecuencia, tengo que hacer una liga fonética entre la S y la E. Se llama una liaison y la liaison es obligatoria. Hay unas que no lo son, pero aquí sí es obligatoria. Entonces la voy a pronunciar como si fuera una Z. Yo sé que en español no existe, pero puede ser como el mosquito, ¿no? Zzzz. La lengua está en la entrada de los dientes y hacen zzzz, deja pasar, y no es es no es lo mismo. Que es la lengua está atrás de los dientes que están abajo. Cuando yo hago z, la lengua está en el medio, no pegado a los dientes, pero está en el medio entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. La lengua está muy cerca de estos, de los dientes, casi saliendo, no sale. Entonces, que está la lengua abajo, la lengua en medio, cerquita de los dientes, pero no tanto. ¿Ok? Entonces aquí sigo con la misma lógica de hace rato, no se pronuncia la E, no se pronuncia la ENT en los verbos, el sonido cae sobre la T anterior. Aquí está la liaison, ils écoutent, y no es ils s'écoutent. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Porque si yo digo ils s'écoutent, existe en francés y significa se escuchan, porque va a ser no el verbo écouter, sino el verbo s'écouter, escucharse, ¿ok? Por eso en francés es muy importante la pronunciación. Yo sé que tenemos muy mala fama diciendo, ah, es lo mismo, pero de verdad no es lo mismo. Si yo pronuncio ils écoutent, escuchan. Ils s'écoutent, se escuchan. ¿Ok? Claramente en español yo hago la diferencia, se escucha la diferencia, o sea, no hay problema porque la estructura del verbo cambia. Aquí lo que cambia es la pronunciación, ¿ok? Hacemos otro ejemplo con écrire. Il écrit, ils écrivent. Como en el caso de écouter, es exactamente lo mismo. Si yo digo ils écrivent, estoy hablando de ellos escriben. Ils s'écrivent, ellos se escriben. Lo mismo appeler, ¿ok? El appel. Cuidado con este verbo, tampoco hay una regla, pero cuando se conjuga appeler, en este caso, para hacer el sonido E, o le pongo un acento que se llama grave, ¿no? De este lado, y entonces pondría solo una L, o le pongo doble consonante. En este caso de appeler, tiene doble consonante, el appel. La misma lógica, empieza con voyelle, con vocal. Entonces, yo voy a pronunciar el zappel. Lo mismo sucede con el verbo pronominal. Entonces voy a decir el, a ver, inténtalo sin que te diga, el s'appelle. ¿Ok? Por eso es muy importante trabajar este sonido en francés, entre otros, ¿no? Pero el z y el s, como nos pasa también, paréntesis, con ils ont, ils sont, nous avons, nous savons.
Ils ont, tienen. Ils sont, están o son. Nous avons, tenemos. Nous savons, sabemos. Todos los verbos que empiezan con S es como sonrisa. Los que tienen el sujeto que termina con una S y un verbo que empieza con una vocal, se va a transformar en Z. Entonces, lo que tienen que hacer es practicar y lograr hacer este sonido Z para que cuando hablen no haya confusión de lo que quieren decir, ¿no? Entonces, era una paréntesis con otros verbos, ¿ok? Luego tenemos M, otro verbo que es en ER, empieza con vocal, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo. Il, em, ils aiment, ¿ok? Ahora, entonces, tenemos en singular, il, li, plural, il, lisent. Son los verbos, aquí son los verbos que tengo que aprendérmelos. Me los tengo que aprender porque cambian muchísimo entre el singular y el plural. Aquí lo mismo. ¿Te das cuenta? Que Liz, la S está entre dos vocales. Cuando la S está entre dos vocales, el sonido se transforma en Z. Mismo sonido que cuando mi sujeto está ligado con un verbo que empieza con vocal. Entonces voy a decir ils aiment, ils lisent. Aquí no tengo liaison porque empieza el verbo con consonante y la S, ENT dijimos que no se pronuncia en el presente, entonces va a caer el sonido sobre la S, pero la S la voy a pronunciar en Z porque se encuentra entre dos vocales. Hay que saber esto, ya te estoy escuchando, qué complicado, no manches, ta. No, te quitas estos comentarios de la cabeza y nada más entiende la lógica del idioma. No empieces con sabotearte, por favor. Él con el verbo voir, que no es la misma pronunciación que boire. Veremos en otra lección la B y la V, ¿ok? Aquí es voir, de ver, porque boire, cuando se tocan los dos labios, boire es beber. Él voit. Elle voit. Le verbe pouvoir. Elle peut, puede. Ellas pueden, elles peuvent. ¿Ok? El peut, aquí, otro tema de pronunciación. La EU se pronuncia E, la boca cerrada. La T no se pronuncia porque en la mayoría de los casos en francés la consonante al final de las palabras no se pronuncian, entonces este sonido se vuelve cerrado y es una E, E. Por lo contrario, la misma lógica, ENT es bastante, si a uno le gustan las matemáticas, pues se puede apoyar de ahí porque hay una lógica, igual no es tu lógica, no es mi lógica, pero hay una lógica. Siempre hay una lógica, siempre hay una razón, ¿no? Es como la vida. ENT no se pronuncia, ¿ok? Nos quedamos con que esto no se pronuncia. Por consecuencia, la V la voy a pronunciar. Pero si yo pronuncio la V, significa, contrario aquí, que yo no pronuncio la T, significa, y que como yo no pronuncio la T, es un sonido cerrado, entre comillas, porque pronuncio E, este E lo tengo que abrir. Así es. No preguntes por qué. Así es. ¿Ok? Entonces, este E, como yo lo necesito abrir, ¿cómo lo voy a abrir? Diciendo A. Entonces, este E se abre en A, es decir, la boca se pone de arriba para abajo, A,
y entonces pronuncias peuvent, peuvent. Elle peut, elles peuvent, peuvent. ¿Ok? Lo mismo con el verbo vouloir, querer. Vouloir no es querer de amar, o sea, de sentimientos. Vouloir es querer algo, ¿no? O alguien, pero es el tema de querer, pero no sentimental. Il veut, lo mismo. Cierro el sonido, o sea, yo uso esta palabra de cerrar porque me parece que está cerrado. Eso es como pero tú lo puedes explicar de otra forma. El chiste es que tú puedas acordarte. EU se pronuncia en una sílaba, digamos, cerrada, en el sentido de que la T no se pronuncia. Entonces estoy encerrando, eso es mi explicación, pero intenta también encontrar tu propia lógica, ¿no? Eso ayuda mucho para aprender. Il veut. Misma lógica. Il, ¿cómo voy a pronunciar entonces este verbo? ¿Cómo lo voy a pronunciar? Quédate siempre con la misma lógica si tienes dudas, ¿no? Este EU, Chris dijo que se pronunciaba que ENT no se pronuncia. Entonces lo quitamos de la ecuación, ¿no? Me dijo que porque yo no pronunciaba ENT tenía que pronunciar la L, lo cual hace que la E no puede quedarse cerrada y la tengo que transformar en E. Entonces tenemos il veut y tenemos a ver tú, ils veulent, ils veulent. Y así todos los verbos en presente. El verbo attendre. ¿Cómo sería? Vamos a ir practicando. Este verbo significa esperar, pero no esperar de esperanza, esperar de tiempo. Este verbo, ¿cómo lo voy a pronunciar? Lo mismo, no pronuncio la D, sé que EN es el sonido O, entonces il attend, il attend. Versus, lo mismo, no pronuncio ENT, por consecuencia, pronuncio la D. EN sigue siendo O. Este sonido no cambia aunque se pronuncie la D, ¿ok? Ils attendent, porque voy a poner la liaison. Ils attendent. Otro verbo, pouvoir, vouloir, boire, ¿no? Les dije hace rato. Elle boit. Sonido OI es WA, B de burro, y tienen que hacer realmente la diferencia entre B y V. T no pronuncio. Transformo este verbo en plural y ¿cómo voy a pronunciar? Muy sencillo. Sencillo porque ya hemos entendido la lógica, ¿ok? Entonces, ENT no pronunció. El sonido cae sobre la V y no es boab, es boave. OI es gua. Entonces no es voab, no es boab, es boave. Boave. El boave. A ver, y ahí voy a terminar la clase. El boave un verre de vin. Y así vas a entrenarte. Elles boivent un verre de vin. Il, para cambiar un poco la persona, ils boivent une bière. ¿Ok? Esto es muy importante conocer cómo se pronuncian
pues las letras y el conjunto de letras, ¿no? Porque una O es solo O, la junto con la I y se vuelve UA, ¿ok? Te voy a dejar en la descripción también una liga donde tú vas a poder recibir una clase que solo es en francés, pero te va a servir para practicar el idioma y ubicar los sonidos esenciales para la pronunciación en francés. Entonces, tarea, ver esta clase y practicar esto. Elles boivent un verre de vin. Ils boivent une bière. Rápido. Elles boivent un verre de vin. Ils boivent une bière. Cualquier pregunta sobre un verbo, pronunciación, lo que sea, por favor, házmelo saber y hacemos otra clase. Gracias. Bye, clappers.